Hola queridos amigos, qué gusto estar de nuevo aquí con ustedes en nuestro podcast Descubriendo la Verdad. Estoy aquí con varias personitas, pero quisiera que Ronald. Hola, queridos amigos. Estamos en nuestro tercer programa, aquí compartiendo temas y a discutir muy interesantes, de hecho. Esta vez vamos a tratar un tema que quizás no lo tomamos mucho en cuenta, y es específicamente de la administración cristiana, tiempo, talentos y dones. Sin embargo, también quiero presentar a los invitados míos que tengo en esta noche. Bueno, voy a permitir que ellos mismos se presenten, ¿ok? Así que puede comenzar. Hola, ¿cómo están, queridos amigos? Mi nombre es Joel. Tal vez ya algunos de ustedes me conocen. He estado participando junto con Ronald en las lecciones de la escuela sabática. Y en esta ocasión estoy muy contento de recibir la invitación para participar de este podcast. De hecho, va a ser una conversación muy interesante porque el tema a tratar es algo que concierne a todos nosotros. Y creo que todos nosotros nos encontramos contentos y teniendo el privilegio de compartir este tema. Moses. Buenas noches, hermanos, y buenas noches. Gracias por la invitación también. Va a ser una bendición, ¿no? Que podemos hablar acerca de este tema porque sea quien sea, cualquier persona es abarcada por este tema. Todos tenemos algo a administrar, ¿no? Entonces, que Dios nos bendiga y nos ilumine la mente. Así Amén. es. Joel, ¿será que nos pueda dirigir con la oración? Sí. Vamos a orar. Bendito Dios que estás en los cielos, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de conversar estos temas a través y a la luz de tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que nos puedas guiar, que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes, que las palabras que vayamos a pronunciar sean palabras con sabiduría y que este tema, Señor, no solamente sea un simple tratado, sino que pueda realmente ayudarnos a realizar cambios en nuestra vida. Gracias por tus grandes misericordias, gracias por el privilegio que tenemos de estar aquí y también, Señor, deseo que puedas bendecir a las personas quienes van a estar oyendo a través del internet este programa. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 También quiero invitarte a usted que está detrás de la pantalla que está viendo, que nos puedas también ayudar a compartir y ser parte de este equipo de IAG, y también puedes unirte a nuestro grupo de WhatsApp, ahí en la descripción que está apareciendo. El tema que queremos tratar en esta hora es justamente administración cristiana, ya lo mencioné, y es interesante porque normalmente cuando se habla de administración o normalmente cuando se llama como mayordomía, nuestra mente siempre se va dirigida al asunto de la economía, ¿no? Dinero, dinero. Mas, sin embargo, sabemos que la mayordomía abarca mucho. Abarca el tiempo, abarca también los dones, talentos que el Señor nos ha entregado, abarca educación, que ya hemos tocado, abarca casi en todo aspecto de la vida del cristiano. Así que en esta oportunidad queremos enfocarnos en cómo usar sabiamente nuestro tiempo, también cómo desarrollarlas y usarlas en beneficio de nuestro prójimo, nuestros talentos. Y también mismo, cómo tratar los recursos, ¿no? Lo que el Señor ha puesto en nuestras manos, ¿no? Para administrar. Sí, de hecho, en la Biblia encontramos muchos principios que queremos abordar. Sin embargo, me llama mucho la atención lo que menciona uno de los versículos, que es 1 Pedro 4:9. Dice, cada uno, según el Dios que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así que vamos a comenzar. Mi primera pregunta sería esta, ¿no? ¿Qué principios encontramos nosotros en las escrituras para saber administrarlas correctamente, sea tiempo, dones o talentos? ¿Qué principios encontramos? No sé si alguien se anima a responder eso. Bien. ¿Quieres comenzar? Sí. En la Biblia podemos encontrar principios generales en cuanto al asunto de la mayordomía cristiana. Y de hecho,
son varios, pero yo creo que el principal de todos y el primero aquí podría ser reconocer a Dios como el dueño de todo, porque esa es como la base de todo lo que concierne a nuestros talentos, a todo lo que nosotros podemos llegar a adquirir. Entonces, que Dios es el dueño de todo, por el cual todo es hecho, como dice el apóstol Pablo, por el cual todo proviene y todo también es para la gloria de Él. Y un texto muy interesante es un salmo conocido, el Salmo 24, versículo 1 dice que de Jehová es la tierra y su plenitud. Es un texto como que abarca todo, no es solamente las cosas que nosotros podemos llegar a percibir, realmente todo proviene de Dios. Así que yo considero como primer principio general que Dios es dueño de todo. Interesante, mencionaste algo, o sea, lo primero que el ser humano debería reconocer es a Dios Ujú. como el dueño de todo, incluso, ¿no? Nuestro existir, yo creo, ¿no? Claro. Incluso la vida, la salud, todo lo que poseemos. Sí, tal vez no es un punto que vamos a tocar, pero el cuidado del cuerpo humano, el cuidado de nuestro ser también es un asunto de mayordomía. Sí. ¿Será que existen otros principios? Sin duda. Creo que sí, ¿verdad? Así que no sé si quiere. Pues, Otro principio que nos podría compartir también. El reconocimiento de que si algo está en nuestra mano, no es porque nosotros hemos podido adquirirlo por sermos buenos o por algo así. ujú, El hecho mismo de que tengamos la vida es un don. La vida es un don de Dios. Y entonces, el principio es, si la vida misma es un don de Dios, todo lo que está dentro de ella, todo lo que hace parte de ella, solo puede ser también del mismo Dios. Entonces, si Dios nos ha dado la vida, también ha sido Él quien nos dio los talentos, quien da también e imparte los otros dones, incluso su justicia, que tampoco podemos guardar para nosotros. O sea, hay un otro principio que es bien interesante en las Escrituras, que es el principio de que aquello que es mal administrado se pierde. Hay el ejemplo, por ejemplo, de Jesús que habla de un hombre que estaba construyendo una torre Ujú. y el hombre comenzó a construir y en algún momento tuvo que parar de construir porque no había hecho buenos planes, no había pensado cómo iba a hacerlo. Entonces Jesús dijo, eso trae vergüenza a sí mismo porque lo miran la construcción y dicen, este comenzó a construir y no fue capaz de terminar Ujú. porque no administró bien los recursos. ujú. Y otra cosa también es que hay dones, y eso en lo general, que solo se multiplican a la medida que son usados, ¿cierto? Si no son usados, si no son aplicados, van a morir. Y yo creo que vamos a hablar más específicamente de algunos Correcto. conforme pase el tiempo, ¿no? Aquí. Sí, mencionaste algo, ¿no? Dios es el dueño del todo. Y Él nos ha confiado, sean dones, sean talentos, sean sí, Recursos. recursos, conocimientos intelectuales o las capacidades que uno puede tener. Ahora, lo interesante dice que uno debe multiplicar eso. Entonces, para multiplicarlo, desarrollarle eso, yo creo que hay un principio que se requiere ahí. Se me viene a la mente como ser fiel, fidelidad. O sea, no, yo creo que normalmente lo asociamos cuando se habla de la mayordomía, la fidelidad siempre se pone como un principio. Entonces, ahora, aparte de esa fidelidad, yo creo que existe otro principio. No sé si recuerdan por ahí la experiencia de Job, de un hombre. Ujú. ¿Ustedes creen que tenga que ver aquella experiencia de ser? O sea, yo siempre relacioné esto. Ser fidelidad es ser fiel a mis compromisos. Pero también hay otro que es la experiencia de Job. No sé si Joel nos podría hablaros un poquito de integridad. Sí, de hecho, como decías, la integridad y fidelidad van de la mano. Ujú. Sí. Son algo que si uno tiene lo uno, va a demostrar el otro también. Y es interesante, yo quisiera comentar algo más en cuanto a que Dios es dueño de todo. En Daniel capítulo 4, versículo 25, la última parte dice que es el Altísimo, el Señor de los habitantes de la tierra, y Él da las cosas a quien quiere. O sea, es Dios quien da a quien Él quiere los bienes, los talentos. Y mucho más allá si Dios me dio o no, el punto está acá de lo que nosotros tenemos, saber utilizarlo para bien. De manera Sí, fielmente, íntegramente, ¿no? sí, y justamente hay un pensamiento interesante que dice la fidelidad de Dios entraña la fidelidad del hombre también. O sea, a la medida de que Dios es fiel para conmigo, yo también voy a demostrar
esa misma fidelidad para con Dios siempre y cuando yo entienda que Dios es fiel para conmigo. No, de hecho, en todas las escrituras podemos ver que Dios nunca ha sido infiel. Sí, Dios siempre es fiel. El que es, creo que infiel somos nosotros. es el hombre. la raza humana. Sí, y es al no reconocer de que Dios realmente es fiel para con el hombre. Y bien mencionaste la vida de Job. Es interesante porque Job vemos que él era muy próspero. Tal vez, no tal vez, sino dice la Biblia de que él era el mayor de todos las personas que vivían en la región de él. O sea, él era la persona más rica, tenía Posesiones. muchas posesiones, tenía prosperidad en lo que hacía. Y eso nos muestra una cosa, de que él era temeroso de Dios, porque la misma Biblia habla acerca de eso. Sus bienes, sus pertenencias, todo era a raíz de la fidelidad que tenía para con Dios. Y la Biblia también menciona de él, Varón íntegro, ¿no? era íntegro. Dice que él, a pesar de su calamidad, dice que él no manchó su integridad. Él se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque él no hacía como que intentar condicionar a Dios por las bendiciones. O sea, Dios me da y yo le devuelvo para que Dios me dé más. No era así. O sea, él en su corazón realmente deseaba responder a lo que Dios ya estaba haciendo en su vida. Entonces yo creo que la fidelidad va a ser siempre en respuesta a la fidelidad de Dios y en eso se va a demostrar la verdadera integridad. Sí, quisiera decir algo y es que en ese punto, ¿no? Cuando nosotros es como lo experimentamos, ¿no? De manera tan personal, eso se va a reflejar sin lugar a dudas a los demás, ¿no? Entonces, no se va a limitar a mi entorno, sino que se va a reflejar. Y es ahí donde entra, podríamos decir, otro principio del servicio a Dios, ¿no? La entrega a Dios y el servicio a nuestro prójimo. Hay un versículo que está en Romanos 14, versículo 7, que dice así: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Y este principio me impacta mucho porque se ve reflejado claramente en lo que es la naturaleza, ¿no? No hay nada en la naturaleza que no viva para otra cosa, ¿no? En este caso, las plantas, los animales. Yo nunca me había puesto a pensar hasta un tiempo que escuché de que literalmente los animales, bueno, digamos en este caso los pajaritos, a toda hora andan alabando a Dios, andan adorando y al mismo tiempo es para hacer más agradable los ambientes, ¿no? El entorno del ser humano y demás. Entonces, vemos reflejado eso, ¿no? De que cuando se descompone una planta es para nutrir la tierra, o sea, en todo, y que lastimosamente muchas veces nosotros, como seres humanos, somos esas personas que hacemos todo lo contrario a este principio, ¿no? Que no lo practicamos como tal. Pero bueno, el caso es que lo que queremos resaltar es el principio como tal, ¿no? Del servicio a Dios y servicio al prójimo, ¿no? Que eso se va a reflejar cuando nosotros hemos experimentado esa parte. De hecho, es interesante que si miráramos más la naturaleza y hay invitación en el Espíritu de Profecía y en la Biblia para que estudiemos la naturaleza. Ujú. Porque el Espíritu de Profecía dice que en toda la naturaleza solo el hombre de todos se preocupa apenas por sí mismo. Ujú. Los demás que no tienen razón, no Vive pueden para- pensar, pero hacen todo como fue determinado por Dios. Aunque esté contaminado por el pecado, vemos muchas cosas así como antes, como dices. Aún la descomposición que hoy, resultado del pecado, es algo desagradable, es para bien al final. Ningún ser vive para sí, pero el ser humano está acostumbrado a hacerlo. Y hay algo muy interesante. Una planta, para que ella se desarrolle, necesita deshacerse de nutrientes para dar alimento a alguien, para que este alguien aproveche este alimento y lleve su semilla y entonces la comparte. Y así la planta puede reproducirse y ahí también caen las hojas y otras plantas y el mismo animal de pronto deja ahí también su abono al árbol. O sea, lo que quiero decir con eso es que una vida siempre depende de otra. Ese es un principio que deberíamos tener en cuenta. Y nadie puede conseguir algo más si no está dispuesto a dar algo. Eso es una lección. Si vemos, por ejemplo, que dice el deseado en la historia de la multiplicación de los panes, los discípulos iban con los canastos de panes para distribuir a la gente, pero si querían más pan para poner en las canastas, ¿qué tenían que hacer? Volver a Jesús con la canasta vacía. Ujú. Si iban y volvían con ella llena, ¿Jesús iba a ponerles más pan? No. No. La única manera de conseguir recibir más es vaciándose de lo que ya tiene. Ujú.
Entonces, el servicio al prójimo es la manera como Dios quiere que administremos. Es de Dios, tenemos que prestarle cuenta. Bien, ¿cómo es que Dios va a pedir cuenta de lo que nos ha dado? Mateo 25, ¿qué dice ahí? Va a separar en el juicio las ovejas, ¿no? De los cabritos. ¿Y cuál va a ser la pregunta? Ah, ¿comiste sano siempre? No. Ah, siempre fuiste, nunca pecaste, hiciste todo bien. No, la pregunta es, ¿qué hiciste por mí en la persona de los necesitados? Ujú. O sea, todo lo que Dios nos da es con el fin de que le sirvamos a través de servir a otras personas. Amén. O sea, me gustó la idea, ¿no? Mira, hasta ahora hemos mencionado de que como el primer principio es reconocer a Dios Ujú. como el dueño de todo. El segundo, de cómo usar lo que Dios me ha concedido de manera fiel e íntegramente, ¿no? Y el otro que encontramos de que lo que poseo debe ser para beneficio De a los los demás. demás. O sea, yo no debo ser egoísta, no vivir para mí mismo ni obtener todo para mí, sino así como la naturaleza nos enseña. Ahora, de aquí en adelante queremos enfatizarnos un poco acerca de cómo usarlas. Por ejemplo, una de las cosas que creo que toda la humanidad misma luchamos es con el tiempo. Todos, y creo que hemos escuchado todos esta famosa frase, el tiempo es oro. Uhum. Tiempo perdido, como la frase, no, me olvidé la cita, o la frase, pero tiempo que se ocupa en la sociedad, pues es un tiempo perdido, nunca se recupera ese tiempo. Mm. Y creo que la mayoría, sean jóvenes, niños, adolescentes, siempre tenemos un problema grande con el tiempo, la puntualidad, pasamos horas que muchas veces no son provechosas. Queremos hablar sobre este asunto y yo quiero lanzarles esta pregunta de que, en primer lugar, ¿cuánto tiempo creen ustedes o cuánto tiempo creen de que lo que Dios nos ha dado todo ese tiempo necesario, cuánto creen que le pertenece a Dios? ¿O todo el tiempo es nuestro? Una buena pregunta. Pero en realidad, como hemos dicho, de todos los dones, Ujú. ¿a quién pertenecen originalmente? A Dios. Adiós. Dios. El hecho de que nos dé la vida hace que la vida sea solamente nuestra. No, existimos a causa de lo que Dios nos dio. Entonces, aunque nos beneficie automáticamente, es de Él. No podemos, entonces, si nosotros mismos somos de Él, por ejemplo, si yo pertenezco a Ronald, pero yo pertenezco, yo tengo este teléfono, ¿de quién es el teléfono? En primera instancia es de Ronald, porque Mm. yo soy de Ronald, todo lo que es mío le pertenece. Entonces, en ese sentido, si miramos el tiempo también pertenece a Dios. Así yo veo, ¿no? No sé Sí, qué sí. dirá Joel. Hay un texto, Santiago 1:17, donde dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y luego continúa el pensamiento diciendo, de Dios proviene el precioso don del tiempo. Mm. Entonces es verdad, todo don precioso, toda buena dádiva proviene únicamente de Dios. Entonces todo lo que nosotros consideramos como tiempo le pertenece también a Dios. Sin embargo, al igual que en otros dones que Él nos da, Dios permite que lo utilicemos nosotros para a veces la sustentabilidad, que lo utilicemos para ciertas cosas que no son malas para Ujú. nosotros. Sin embargo, Él también requiere que nosotros devolvamos para Él cierta porción de lo que Él nos está dando. Entonces yo Exacto. considero es interesante el asunto del tiempo, porque no es algo tangible como tal vez podamos considerar otros dones materiales. Es algo que pasa y no hay vuelta para atrás. Y es algo que nosotros debiéramos tener mucho cuidado en eso. Ujú. Iba a tocar algo, o voy a mencionar algo referente a esto, pero antes me gustaría hacer un aporte en cuanto a cuánto de nuestro tiempo le pertenece a Dios, ¿no? Y ya sabemos que todo, pero quisiera leer una cita que está en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, que dice así: nuestro tiempo pertenece a Dios, cada momento es suyo y nos hallamos bajo la más solemne obligación de aprovecharlo para su gloria. O sea, vemos la importancia, ¿no? De que realmente cada momento, cada tiempo, como solemos decir, es oro, ¿no? De que el tiempo que perdemos no vuelve, por más de que querramos, no va a volver. Entonces,
es ahí donde entra el tema de los hábitos, ¿no? De que muchas veces perdemos nuestro tiempo por nuestros malos hábitos, por aquellas cosas que hacemos muchas veces consciente o inconscientemente, pero que en el día a día forman parte, ¿no? Entonces, ¿qué malos hábitos creen que podrían estar causando el hecho de que, Perdamos tiempo, ¿no? sí, en pocas palabras? Bien, yo tengo un pequeño texto aquí. Ujú. Y el texto nos trae también una segunda idea, y es interesante poner eso también en la comprensión de esto. Aunque el tiempo sea de Dios y que se aplique, las cosas de Dios se apliquen en servir a otros, como dijo Joel, Dios nos ha dado el tiempo y a veces no necesariamente vamos a estar de manera directa sirviendo a otros con el tiempo, pero a Dios siempre estaremos sirviendo con el tiempo. José estaba trabajando en la casa de alguien porque de pronto, aunque era voluntario su trabajo, él era esclavo. Entonces no estaba necesariamente haciendo beneficio a nadie. Potifar podría echarle y conseguir otro, no le haría falta. Pero José hizo muy bien su trabajo. ¿Por qué? Porque ¿para quién hacía? Como Para el Dios. Señor. Como para el Señor. Entonces es importante tener eso en cuenta siempre, que no importa si estamos directamente sirviendo a alguien o no, el universo, los mundos no caídos, los ángeles y demonios están todos en la expectativa de qué estamos haciendo con los dones que Dios nos ha dado. Y aquí este específico habla de la morosidad, no sé si hay esa palabra en español. Ujú. Morosidad. Es como el hecho de tardarse. Sí. Dice así, está en palabras de vida del gran maestro. Es el deber de todo cristiano adoptar hábitos de orden, perfección y presteza. ¿Presteza a esta palabra? Que Ujú. está en portugués. Cualquier Sí. palabra que me van a llamar. Ese sería como prontitud. Sí, prontitud. No hay disculpa para la morosidad e imperfección en trabajo de cualquier naturaleza. Cuando alguien está siempre trabajando y la tarea nunca está concluida, es porque la mente y el corazón no están en esta obra. Ujú. Entonces, todo lo que tenemos que hacer, entonces, tenemos que ponerle el corazón y la mente. Claro. Cuando no hacemos eso, perdemos tiempo. Y hay otro texto que yo no lo tengo aquí, pero ella dice que la morosidad es pecado. O sea, ¿qué es la morosidad? La incapacidad de administrar bien su tiempo y tardar muchas veces más de lo que necesitas, por ejemplo, para hacer algo. Y ella nos da ideas de, por ejemplo, establecer un tiempo en que quieras atingir la meta, ¿no? Para que así no lo emplees de mala manera, para que no se pierda el tiempo, porque es un don de Dios también. Tengo más textos, pero primero vamos a seguir, vamos a ver si alguien más tiene algún comentario. Me llama mucho la atención porque yo creo que si mencionaste a José, cuando usamos de cómo usar sabiamente el tiempo, no quiere decir uno que tiene que estar todo el tiempo ahí trabajando, qué sé yo, sirviendo o dando estudios bíblicos, ¿no? Porque uno, en primer lugar, necesita mantener el hogar, necesita, qué sé yo, mantener la casa, los hijos, etcétera. Hasta los jóvenes tienen sus propias necesidades, cubrir algunos gastos. Ahora, lo interesante es que José, vemos en la casa de Potifar, cumpliendo fielmente en su servicio, mostrando su fidelidad e integridad. Un hombre que, sin duda alguna, hacía prosperar la casa de Potifar. Y es interesante cuando nosotros vamos al libro de Colosenses, que dice que debemos servir, o sea, a nuestros amos. O sea, en su tiempo de Pablo había mucha esclavización aún. Sin embargo, Pablo se dirige de que deberían trabajar ellos como para el Señor y no como para los hombres. Exacto. O sea, eso es lo que llama la atención. A veces yo he tenido esa experiencia, ¿no? Yo sé que también ustedes tienen esa experiencia, de que al estar en instituciones como esta, uno viene de un hogar que quizás no está habituado a ese estilo de trabajo. Uno hace un trabajo, pero a su modo, ¿no? Lento, sin mucho avance, pero te encuentras con las escrituras y los consejos y dices, wow, o sea, debo especializarme en el área donde trabajo. Debo hacer en el menor tiempo posible. Porque dice, hay algunas personas que acostumbran a hacer todo el día el trabajo. Ahí, Sí. como decir, si empiezo a lavar, ahí todo el día lavo con lentitud. Pero si uso inteligentemente, debería hacerlo lo más rápido, bien hecho y correcto. Y sabes, yo he aprendido a hacer eso, ¿no? Hacerlo bien hecho, pero también rápido. Y déjame decirle que te alcanza tiempo para muchas otras cosas.
puedes adelantarte, puedes hacer esto o aquello. Y ahí aprendí, sin duda alguna, el hombre no puede decir me falta tiempo. Lo que pasa es que pierde mucho tiempo, Mm. porque el tiempo tenemos. Y si no tiene tiempo, yo creo que como alguien me enseñó esto, si piensas que no quieres tiempo, entonces fabrica el tiempo. Sí, y es interesante ver que a veces alguien puede preguntar, ¿no? Pero por qué le va a importar a Dios cuánto tiempo llevo para hacer eso? Yo no Mm. tengo nada más que hacer, eso es todo. ¿Por qué le importa? Pero es muy importante que miremos otra vez a la cuestión que he mencionado anteriormente, de que en todo lo que hacemos tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Todo. Dice ahí si vamos a comer, si vamos a beber, si vamos a hacer cualquier cosa, ¿qué es cualquier cosa para Dios? ¿Es algunas cosas, casi todas las cosas? No, cualquier cosa es cualquier cosa. Lo que estés haciendo. Todo para la gloria de Dios. ¿Y quién, por ejemplo, si tu mamá está siendo representada por ti mientras lava? Estoy hablando si hay un jovencito, ¿no? Pero Ujú. si hay el joven está ahí lavando y va a representar a su mamá, como su mamá le enseñó. Si lavaba lento, tarda 3 horas para lavar un poquito de cosa, ¿está representando bien a su mamá? Y a Dios está representando mejor. O sea, Dios es un Dios de orden, es un Dios de presteza, de inteligencia. Y Él nos ha dado estos dones para que los desarrollemos. Entonces es importante ver que hay un trabajo que no me gusta hacer, y, ay, que no sé qué. ¿Quién recibe más argumentos en este momento? ¿Satanás o Jesús? Porque supuestamente el conflicto está alrededor de que el ser humano no es capaz ni siquiera de guardar la ley de Dios. Ujú. Y si nosotros no somos capaces de hacer un trabajito un poquito difícil porque no nos gusta o tardamos porque no... Eso representa a Satanás. Satanás es el que se queja, el que no hacía su parte en el cielo, quería hacer la parte de otros, ¿no? Porque no le gustaba bien su trabajo. Y aunque no parezca que tiene que ver con el tiempo, todo lo que afecta el tiempo afecta a los demás talentos. Eso es interesante. Me gustó cómo le pusieron, ¿no? Que pusieron primero el tiempo y después los otros. Aunque el tiempo Ujú. es un don que podemos usar para mejorar los otros Sí. y los talentos. Incluso aquí hay otro texto, no lo voy a leer, pero voy a decir la idea. La idea es que tenemos que aprovechar cada Momento. pedazo de tiempo, cada momento. Tenemos un espacio de tiempo aquí vago. Me voy a acostar. Me voy a ver teléfono, a ver videos de no sé qué. Eso es perder tiempo. Eso es perder Ujú. tiempo. No estoy diciendo que es malo dormir si estás muy cansado, si necesitas. Eso es bueno para cultivar el cuerpo, ¿no? La Ujú. salud. Pero Ellen White habla acerca de a veces estamos en el bus y va el bus 1 hora y nosotros ahí sentados pensando en nada, mirando videos, escuchando música inútil. Ujú. Y así creamos cultura inútil. ¿Qué significa? Nuestra mente está guardando cosas que nunca van a ser usadas de manera útil. Pero ella habla, si con eso, en ese tiempo, buscáramos para estudiar cosas que necesitamos, ya sea la Biblia, ya sea un libro de estudio, el foco es que tenemos que aprovechar Cada momento. cada momento para desarrollar los otros dones que Dios nos ha dado. Y de Ujú. esta manera el tiempo yo diría que es el más importante de los dones, porque la vida no tiene sentido sin tiempo tampoco. La vida es el primero y el don del tiempo es el segundo más importante que tenemos que poner más atención, yo diría. Interesante, porque sin duda alguna, si hay una mayor maldición hoy en este mundo, es la falta de tiempo o la ociosidad. Ociosidad. Fue la ociosidad mismo la que llevó a la destrucción también a Sodoma y Gomorra, ¿no? Entonces, Ujú. como había una abundancia de pan y una ociosidad. Sí, estos días conversábamos allá que antiguamente no había teléfonos, Sí. no había máquinas de lavar ropa, no había un montón de cosas. Supuestamente, después que se inventó todo esto, las cosas deberían Mejorar, rendir. ¿no? O sea, el día debería estar más largo porque ya hicimos todo. Pero no, cada día tenemos menos tiempo, las cosas vienen para que tengamos más tiempo y cada día tenemos menos, menos, menos. Y yo creo que si nos centráramos en las cosas realmente importantes de la vida, nos quedaría más tiempo. Yo creo que si vemos la dura realidad, la generación de hoy está esclavizada por las redes sociales, por el teléfono, por los videojuegos. Y en el mundo cristiano también se puede ver eso, porque tú ves a un joven a una reunión, a una iglesia, haces invitación, oiga, nos vamos a reunir, vamos a tener estudio. La mayoría no dispone de tiempo. No sé si ustedes han experimentado eso, pero la mayoría siempre está sin tiempo.
Y uno dice, ¿y estudias algo? No, como que dice, sí, ya voy a hacer esto, pero la realidad es que no hacen nada. El mayor maldición que pudo haber inventado, a veces digo así, ¿no? Si de alguna es todo lo contenido que no es bueno, o sea, no puedo decir que el teléfono es malo si uno lo usa correctamente, pero la mayor maldición es los contenidos que hay que no son para darle honra y gloria de Dios. Que todos son distracción, 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 distracción. Y uno ni se da cuenta, ya pasó 1 hora, 2 horas, 3 horas y a veces todo el día. ¿En qué aprovecha el tiempo? En nada. Yo creo que hoy en día deberíamos concientizarnos, ¿no? Realmente y preguntarnos, oiga, ¿en qué estoy ocupando mi tiempo? ¿Por qué no mejor no leer un libro? ¿O por qué no mejor no leer quizás si quiero ser ejemplo, ¿no? Si quiero ser arquitectura, pues enfocarme en esos libros, las mediciones, qué sé yo, los planos. Pero la mayor maldición es perder mi tiempo en cosas que no son Sí, en útiles, realidad inútiles. la gente, perdón que esté hablando tanto, pero la mayor, una cuestión que es bien interesante, la persona trabaja para tener tiempo, para comprar tiempo. Si vamos a ver, la gente trabaja toda la semana para que llegue el fin de semana. Todos quieren que llegue el fin de semana. ¿Por qué? Porque ahí se distraen. Están enfocados en el trabajo toda la semana y trabajan para tener un tiempo libre, donde no necesitan hacer nada. Y todos esperan que lleguen entonces después las vacaciones, porque son las anheladas vacaciones donde puedo estar tranquilo. O sea, hacer no necesariamente cosas malas, pero no enfocarme en nada de trabajo, nada de que... Y de ahí la gente se acostumbra a trabajar para tener tiempo para hacer nada. ¿Entiendes? Como que el ser humano está acostumbrado a los excesos. Exacto, Exceso de trabajo y exceso de hacer nada. exacto. Pero la vida es una vida de equilibrio. Tiempos regulados de trabajo y tiempos regulados de descanso. Y no necesariamente tiene que irse uno a los extremos. Exacto. La naturaleza humana siempre va a buscar lo que es más confortable. Entonces ella va a trabajar mucho para tener mucho dinero para gastar cuando no tenga que hacer nada. Y eso es una cosa interesante de saber. Y especialmente el teléfono está lleno de distracciones, como dijo Ronald, para que podamos pasar nuestro tiempo sin hacer nada. Pero a la vez, no podemos negar que todo lo que quieras encuentras aquí hoy. Sí. Sea para trabajar, para crecer, o para perder tiempo, para degradar la naturaleza, para hacer lo que sea. Aquí tenemos para todo, lo que implica que tenemos que comprender de quién es el tiempo, que es un don prestado, que nos van a pedir cuenta. Tenemos poco tiempo para usarlo y realmente tomar la decisión. Yo voy a ocupar bien mi tiempo. Entonces, cuando tenga un tiempo libre, en vez de hacer el automático, YouTube, Facebook, lo que sea. TikTok. No, espera, no voy a hacer eso ahora. Ahora voy a hacer tal cosa, quiero aprender música. No, entonces ahora voy a estudiar música, voy a agarrar el instrumento. Hay mucha gente que quiere hacer cosas, pero nunca las hace por pereza, porque están acostumbrados a, le dio la pereza, ay no, ay, ya, aquí. Y ahí 2, 3 horas. Pero realmente es una cuestión de decisión, ¿no? Ujú. Sí, es ejercitar la fuerza de voluntad, que es el consejo que da la sierva del Señor. Yo quiero compartir un pensamiento que realmente engloba todo lo que se dijo hasta ahora. Es pequeñito, dice, perdemos todo momento que dedicamos a nuestros intereses egoístas. Todo tiempo que es dedicado a los intereses egoístas es un tiempo perdido. Todo. Y es más, aquí puede entrar el uso aún de las conversaciones inapropiadas o no edificantes, que no son constructivas. Aún esas son pérdidas de tiempo. Y podemos hasta llegar a controlar el uso del teléfono, pero a veces no controlamos lo que hablamos. Y es una pérdida de tiempo. Luego, Moses también citó un párrafo donde hablaba también del tiempo en la cama. O sea, cuando uno se pasa en la mañana más de lo debido, es un tiempo perdido, donde debiera ser aprovechado. Entonces, son cosas pequeñas, detalles pequeños, pero que, como decía Ronald, que nos quitan porciones de nuestro tiempo y al final decimos que no nos alcanza para nada. Pero si tuviéramos cuidado en esas pequeñas cosas, tendríamos tiempo para hacer otras más productivas. Y mismo uno lo puede ver, ahorita estaba pensando en los trabajos diarios que se hacen, ¿no? Por ejemplo, aquellos países súper desarrollados y capaz en el que uno está, lo hablo, digamos, en mi caso, ¿no? Por Colombia. Sé que en muchas ocasiones y en muchos aspectos se podría mejorar
Y uno nota también aquellos países por allá, no sé, como Japón, China, en fin, esas personas dedicadas, claro, a cuesta también de su propia salud, ¿no? Pero me refiero que tienen las mismas 24 horas, pero que lo saben administrar, ¿no? Y ellos muchas veces se cohíben de hacer cosas para sí por estar trabajando, ¿no? Digamos, en este caso para otros. Pero tomándolo en el lado bueno, sería tomar aquellas cosas positivas y buenas, ¿no? Y mismo, por ejemplo, estamos hablando de los hábitos, ¿no? ¿Qué espacios tenemos libres y cómo los puedo aprovechar mejor? Y aquí entra mucho la fuerza de voluntad. Y mismo ser sincero con Dios y decirle, Señor, yo no puedo, ayúdame. Porque también si uno va a creer de que va a llegar el momento y uno lo va a vencer así, humanamente no va a pasar. Porque la tentación es más fuerte muchas veces que propio, Sí. ¿no? La fuerza de voluntad. Entonces creo que es otra cosa tener en cuenta el hecho de ser sincero con Dios y pedirle que uno lo ayude a vencer esto, ¿no? A administrar bien su tiempo. Porque para perder tiempo solo falta tiempo, literalmente. Entonces, es bueno Sí, es tenerlo en verdad cuenta. que no, si la persona está acostumbrada a despertar más tarde, siempre muy tarde, no es una decisión de ahora sí me voy a siempre despertar temprano, ahora que entendí esta cuestión, siempre temprano. Hacer promesas a uno mismo es algo complicado, pero tomar decisiones basado en lo que Dios espera de ti es más importante. Entonces, si Dios quiere que lo hagas, te va a ayudar, seguramente te va a ayudar. Pero siempre tener en mente sí eso, de que yo me recordé algo cuando Joel habló de la cama, ¿no? De la persona que despierta tarde. Me acuerdo que un día yo era niño cuando escuché hablar de esto de la primera vez. Y el texto decía que una hora más perdida en la cama es una hora que nunca va a recuperar, nunca vas a poder recuperarla. Y yo entendí eso como que yo nunca más iba a recuperar el sueño que perdí. Entonces yo pensaba, a veces yo quedaba hasta más tarde y antes de dormir y pensaba, bien, ahora voy a tener sueño todo el día de mañana. Y quedaba esa cuestión en mi mente, ¿no? Y después quedaba una hora más y pensaba que con esta hora iba a recuperar la hora que había perdido el sueño antes. Bien, el resultado es que seguramente no es nada de eso. El cuerpo se recupera, pero de a poquito se va perdiendo la vitalidad, ciertamente, y también el tiempo, lo que podría haber hecho, ¿qué podría haber yo hecho en la hora que estuviera más en la cama? Si sentamos a poner así, apuntar realmente todo lo que podríamos hacer en una hora, de verdad, poniendo nuestra capacidad al límite. No, yo si me pongo a hacer de verdad, yo podría hacer esto, esto, esto y esto. 20 minutos para esto, 20 para eso, 20 para eso. ¿Cuánta cosa podríamos haber crecido? ¿Cuánta cosa haber hecho? ¿Cuánto tiempo ganado? Sí, y mismo que, bueno, digamos hablándolo así de manera personal, cuando sinceramente yo me propongo hacer las cosas, ¿no? Cuando uno se propone, y es como que a mí me ayuda mucho, en particular, escribir lo que tengo que hacer, ¿no? Hacer como un tipo de checklist y entonces lo voy haciendo y voy chuleando las cosas que hago, ¿no? Y en determinado tiempo. Ahora, otra cosa lo que quería decir es el hecho de cuando uno logra eso, se siente la satisfacción de que lo he logrado. O hizo algo. Entonces, es muy genial porque es como que uno va viendo el avance poquito a poco, ¿no? Y otra cosa que quería decir por último es el hecho de que uno en todo tiempo puede aprovechar más tiempo y ganar más tiempo. Por ejemplo, a mí me pasa que a veces estoy, no sé, haciendo aseo y puedo ir escuchando algo, un podcast, una meditación, cualquier cosa en el teléfono, ¿no? Aprovechar ese tiempo. Entonces, realmente hay tiempo, solo que uno lo pierde. Sí, ¿verdad? Y sí, de manera personal también, eh, Moses me recordó una cosa y es que a veces en las tardes tenemos algún tiempo libre después de una mañana de trabajo y a veces es común que se aproveche el tiempo para dormir o para descansar. Entonces hubo un tiempo donde yo intenté hacer eso y no, fue terrible porque al despertar yo sentí que no hice nada durante la tarde, me sentía mal, mal en el sentido de no hice nada, o sea, Sí. Un cargo de conciencia que no se sí, quita con nada. no, y desperté y no. Y a partir de ese día me es muy difícil quedarme dormido durante el día. Sí. O sea, es complicado para mí, no tanto por el cansancio, a veces el cansancio es terrible, ahí sí, o sea, ya no hay cómo mantenerse despierto. Pero cuando no es necesario, sencillamente no hay estas ganas para mí de descansar porque siento que es un tiempo perdido el dormir durante el día, porque hay tantas cosas que se puede hacer. Sí, y en realidad ese sentimiento que tuviste, ay, no hice nada, o que, uy, ya pasó todo el día y como que me lo perdí. Ujú.
este sentimiento es solamente una punta de algo más grave que puede causar el exceso de sueño, o sea, de dormir de más. He leído esos días atrás un artículo que hablaba acerca de los riesgos para causar depresión. Mm, Justamente porque despacio la persona va sintiendo que no tiene utilidad. Si se acostumbra a eso, hasta el punto de que se vuelve un hábito que ya es difícil vencer. Imagínate, la persona, aparte de que no puede hacer nada porque no tiene tiempo, no puede más volver atrás, siente que no tiene Ujú. fuerza. Eso es un gran causador de depresión y empeora la depresión a la gente que la tiene. Estar dormido siempre hasta tarde sin ponerse a hacer cosas útiles. O sea, afecta más que solamente lo externo, no afecta a Ujú. la mente. sí. Sí, tiene mucho sentido. Entonces, invitación a que seamos sinceros consigo mismos, ¿no? En este momento que puedas analizar y analicemos, cada uno de nosotros somos conscientes de si hemos perdido el tiempo y lo más seguro es que sí, porque somos seres humanos y, en fin, Sí, es parte de la lucha, ¿no? Sí. Y ibas a decir, la pregunta era en torno a los malos hábitos o qué Ujú. hábitos nos ayudan a perder el tiempo o hacen que perdamos el tiempo. Sin embargo, también se habló acerca de las cosas buenas, ¿no? Y Linda Ujú. mencionó el asunto Organizar. de organizar o un De horario planificar. o de planificar. Y eso es un método muy, muy interesante e importante y tiene buenos resultados. O sea, Sí. es muy bueno hacer eso. Sin embargo, yo quiero también compartir esta cita. A ver, aquí lo tengo. Hablando acerca de redimir el tiempo, porque ¿cómo lo hacemos? Porque el tiempo es algo que pasa y se perdió y ya. Dice así, la única manera, dice, la única manera en la cual podemos redimir nuestro tiempo es aprovechando lo más posible el que nos queda. No hay otra forma, porque el tiempo que lo perdimos ya no vuelve atrás. La única forma, o sea, es partir de ahora. Es que a veces, como Ujú. decía Moses, uno se centra en la idea de que no hice nada y es más el pensamiento que no hice nada, no hice nada y sigo sin hacer nada. Si no es colocarse, no hice nada, está bien. Entonces yo desde ahora voy a aprovechar el tiempo. Sí, una El decisión. tiempo que me queda y es una decisión firme en el Señor y, y utilizar métodos, ¿no? El hacer horarios, el organizar mi tiempo. Otra, sí, otra de las cosas que, por ejemplo, en la institución donde estudiaba me ayuda mucho, o me ayuda, digo, en el sentido porque lo sigo practicando y me ayudaba en ese entonces, es el hecho de organizar mi día el día anterior. O sea, digamos, hoy en la noche planifico mi día de mañana. Entonces es como que en lo posible dejo la ropa lista. O sea, todo de tal manera que mi día rinda más, ¿no? No es como que me levanto y, ay, ¿qué me voy a poner? Ay, ¿qué voy a hacer hoy? No sé, sino ya mismo desde la noche anterior ir organizando el día siguiente. Eso ayuda muchísimo. Y escribir lo que tenga que hacer para que no se le olvide. Un horario, ¿no? Sí, incluso, mira, esta cuestión de establecer tiempo también para hacer las cosas es interesante. Cuando recién comenzamos con la cuestión de la industria, para los que no saben, estoy aquí manejando con la industria de alimentos. Mm. Y en el inicio teníamos 3 personas solamente que trabajaban aparte de mí. Había 2 hermanas y un hermano. Y esas 2 hermanas tenían el trabajo al inicio de limpiar maní, porque el maní lo pelábamos y venía con cáscara, con piedritas, Ujú. y tocaba estar ahí limpiando, eligiendo. Hubo veces de que se pasó 3 horas, una tarde más o menos, para limpiar un costal de maní, ¿no? Entre las dos. Y yo veía que eso podía ser más rápido. Pero ¿cómo hacíamos entonces para ser más rápido? Entonces yo les dije, bien, entonces les propongo un desafío. Voy a estar aquí también y vamos a hacerlo en 40 minutos. Y quedaron así como 40 minutos, pero 3 horas llevamos en hacer, 4 horas llevamos en hacer todo un costal de esos y uno vamos a hacer en 40. Yo dije, vamos a tratar, vamos a hacer todo lo posible. Y puse el timer grande así. Y Tiempo. ahí le El dimos. cronómetro. Lo terminamos en 35. Guau. Y había otro, yo dije, ese lo terminamos en 20. Y lo terminamos en 19. Mm, A la final llegamos a hacer uno en 16 minutos. guau. Algo que se llevaba 3 horas para hacer, Ujú. se pudo hacer en 16 minutos. Lo que quiere decir que generalmente no aprovechamos tan bien el tiempo como podríamos hacerlo, ¿no? Sí, y que uno es consciente, o sea, uno no puede decir que no. O sea, uno es consciente de que en el día pierde tiempo, ¿no? Entonces Sí, y es, si no lo es, yo diría que haga esa propuesta a sí mismo.
bien, ya que ya aprovecho bien mi tiempo, voy a hacerme un recordista. Entonces, ahora voy a aprender a hacer Romper eso. récord. Sí, voy a tratar de hacer eso más rápido. Si puedo hacer eso más rápido, a Dios le gusta que hagamos las cosas pronto. Ujú. ¿A quién le gusta que tenga que esperar, 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 esperar a ver qué resultado va a salir? Nadie le gusta. Y si podemos hacerlo más rápido, ¿de quién es el tiempo? De Dios. Si lo usamos bien, se va a poner feliz también con eso. No, de hecho, incluso para el ambiente mismo, para las personas que nos rodean, cuando tú haces un trabajo rápido, pues les es muy agradable y están muy alegres contigo. Déjame decir que yo mismo experimenté eso mientras al comienzo de mi estadía aquí, yo fui para la cocina. Las primeras veces me parecían una eternidad de hacer las cosas, pero poco a poco fue mejorando, como dijo Moses, ¿no? Rompiendo mi tiempo récord, cada vez organizándome, esto lo hago en media hora, esto lo hago en 40 minutos, limpiar la sala mayor, pues me va a durar unos 45 minutos y así. Y déjame decirle, antes de las 12 a la hora del almuerzo, el trabajo que debía hacer durante mediodía ya había acabado. 10 minutos quedaba esperándome. Y en la tarde, los restos del trabajo lo hacía para las 4, ya había acabado todo. Y yo decía, ¿y ahora qué hago? Voy adelantando para el día siguiente una pequeña cosa. Entonces, una de las mejores maneras de poder aprovechar el tiempo es organízate. Ujú. Haz un horario y si lo estás haciendo en 2 horas, intenta romper tu propio récord. Trata de hacerlo en el menor tiempo y déjame decirle, el tiempo te va a sobrar. Sí. Y ese tiempo que te queda, aprovechalo en otra. A veces yo aprovechaba memorizando un texto, ¿sí? Mientras estaba ahí memorizando un texto o intentando grabarme una música. Y mientras cantaba, aprendía, se pasaba Y los 10 estando, minutos, ¿no? estando en una situación como esta de una escuela, Sí, después que termina su trabajo, tienes muchas otras cosas que puedes aprender. Si sí. quieres aprender música, hay mucha gente que no sabe música porque cree que no es capaz No de tiene aprender o talento, porque ¿no? no tiene tiempo. Ujú. Pero si hace eso, produce, se fabrica el tiempo, como dice, ¿no? Y dos son los enemigos del tiempo en el ser humano, dos principales. La falta de organización, la desorganización y la pereza. Son los dos enemigos del tiempo. Y Y creo que son entonces, fatales, ¿no? sí, eso mata el tiempo realmente. Y para los que trabajan, yo les doy un consejo que da Salomón en realidad. Está en Proverbios, capítulo 10, verso 26. Mire qué interesante. Como el vinagre para los dientes y el humo para los ojos, así es el perezoso para quienes lo envían. O sea, la pereza es algo que se siente en el aire. La gente percibe la pereza. O sea, no pienses que sientes la pereza y es algo interno, no, se siente, se transmite, Se huele. se huele. Entonces, Contagioso. sí, y ojalá que nadie se contagie, ¿no? De los que escuchan, pero si sientes que tienes ese problema, Jesús ciertamente te quiere mostrar cuán productivo puedes ser. Bien, hemos hablado mucho del tiempo y una cosa que... Hemos gastado mucho tiempo hablando. No, y de hecho, no, hablar del tiempo yo creo que Toma tiempo. no, es muy provechoso también. Sí, Ahora, y otra cosa también de que cuando hablamos del tiempo, siempre debemos tener en cuenta de que el tiempo es del Señor. Y cada tiempo que hemos de usarlo, pues tiene que ser para la gloria del Señor. amén. Pero también recuerdo de que el Señor también nos ha dado un tiempo para darnos las 24 horas, como decirlo, el tiempo necesario, bueno, de hecho, durante los días o las horas que estamos despiertos, de darle gloria, de alabar al Señor, de estar en más comunión, es un día especial. Y es el sábado. Y el hombre nunca debería olvidar eso, ¿no? Dios ha dado el sábado, de hecho, para toda la humanidad. El tiempo donde debería aprovecharse eh, una comunión, o una reunión familiar, una conversación, porque déjame decir, hoy en día cuando entras a un lugar donde hay almuerzo, todo el mundo está pegado al celular. Es la dura realidad, ¿no? No hay mucha conversación, cada uno está en el chat. El Señor nos ha dado tiempo para usarlo sabiamente y uno debería hacer, creo, en este asunto debería hacer reformas. ¿Sí? Yo siempre digo, necesitamos hacer reformas en el tiempo, de cómo usarla. Y también aprovechar nuestro tiempo en el sábado. Más comunión con el Señor, más intimidad con el Señor, como agradecimiento al dueño del todo. No sé si yo quería comentar algo más sobre él.
sobre ese asunto. Acerca del sábado. Es interesante el sábado porque, miren, Dios en su grande sabiduría colocó un templo en el tiempo, porque Él pudo colocar, y lo hizo con Israel, un templo material que fue realmente destruido. Sin embargo, desde la creación fue establecido un templo en el tiempo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de mostrarnos que Dios es nuestro creador y es nuestro redentor. Y que todo el tiempo que Él nos dio, que son 7 días, Él solamente nos pide uno, símbolo también del diezmo en las finanzas, como solamente para Él. Mm. Nos enseña de que, o nos recuerda, al igual que el diezmo con el dinero, de que todo le pertenece a Dios. El sábado nos recuerda que todo nuestro tiempo le pertenece a Dios. Y es una de las enseñanzas más grandes que tiene el sábado. Nosotros no somos dueños del tiempo. Es Dios quien nos los da. Y en el asunto del sábado, las horas que hay en ese día, uno debiera aprovecharlos. No es tiempo para dormir, no es tiempo para estar en la sociedad más que cualquier otro día, sino son horas que nosotros debiéramos aprovechar para la comunión con Él. Y la comunión con Él no es solamente sentarse a leer, es mucho más que eso. La comunión con Él es hacer el bien a los demás, es meditar en la naturaleza y son muchas otras cosas que nosotros podemos hacer en sábado. Cosas que si nosotros negligenciamos eso, también estamos incurriendo en lo que es el pecado. Y es interesante del sábado también que justamente es como si Dios nos dio en realidad. El tiempo del sábado, aunque lo apartamos para estar con Dios, es un tiempo que Dios nos ha dado, ¿no es cierto? El sábado fue hecho a causa del hombre. Pero realmente con el sábado vemos que le importa a Dios que pasemos tiempo con Él. Que el tiempo no sea pasado pensando solamente en lo que necesitamos, lo que tenemos que hacer en nuestras carreras y afanes de la vida, pero sí en también pasar el tiempo con Él, porque si vamos a pasar con Él la eternidad, ¿cómo no podemos dedicarle un día a la semana? ¿Cómo no dedicarle ese tiempo que Él mismo nos regaló, ¿no? Y me parece interesante también ver cómo Dios es exacto. ¿O creen ustedes que Dios dijo, no, yo quiero el séptimo día, el sábado? Entonces, ahora podemos, no, pero yo no creo que Dios quiera exactamente este tiempo, voy a elegir un otro tiempo. De pronto a Dios le guste cualquier tiempo. Pero por alguna razón Dios fue exacto y dijo, el sábado es un día santo, el séptimo día es el sábado del Señor tu Dios. Y justamente, ¿qué quiere decir esta exactitud? Que Dios también se importa con nuestra exactitud y nuestro entendimiento de las cosas que nos dice. Si nos pidió para separarle este día, no podemos dar nuestra opinión y decir, no, mejor voy a elegir el día que mejor me cuadre a mis compromisos, que no sé, puede ser cualquier otro día, pero me gusta más, no sé, el lunes encaja mejor, entonces voy a seguir trabajar el sábado para que no me despidan y en el lunes sí le dedico a Dios. Pero como decían, el tiempo es nuestro y de Dios, es del sábado. Si elegimos dedicar a Dios el día que elijamos, estamos diciendo que, Señor, el tiempo es mío y yo lo voy a manejar para ti. Pero no, el tiempo es de Dios y nosotros lo manejamos para Él. Entonces, tenemos que ser exactos en todo también. Sí, hay otro tema que entra, ¿no? Aquí en lo que es la administración cristiana, que de hecho al inicio lo mencionamos, y es el hecho de que así como debemos aprender a administrar nuestro tiempo en nuestro diario vivir, debemos aprender a administrar también otras cosas que son importantes. Entre ellos entra lo que son nuestros talentos y las finanzas. Sí, Sí, de hecho, habíamos empezado del tiempo. Ahora vamos a comenzar el otro, que es los talentos. Yo creo que no hay ni un ser humano que pueda decir no tengo talento. Yo creo que Dios ha concedido a cada ser humano dones y talentos. Y de hecho quiero lanzarles esta pregunta, porque siempre se habla dones y talentos, parecen ser diferentes. Mas, sin embargo, queremos escuchar a ustedes si existe alguna diferencia entre un don y talento o son lo mismo. Porque hoy en día hay muchos conceptos respecto a eso. Sin embargo, ¿qué nos enseña la escritura? Yo quiero comenzar respondiendo porque creo que el hermano Moses tiene una respuesta más amplia. No Voy a sé. ser un poco breve porque don y talento son
dos cosas, porque pareciera mencionar dos cosas distintas en la Biblia, pero son dos cosas que Dios nos da. El don es algo, a ver, yo lo voy a leer así. Un don es una dotación, es un regalo de nacimiento, es una habilidad por la cual la persona cuando nace ya tiene una predisposición. Es algo que, como algo natural que obtiene la persona aún al nacer. Por ejemplo, hay personas quienes tienen el don natural de la música. Cosas que otros por causa de la disciplina adquieren ese talento. Entonces a eso es lo que se llamaría talento. Dice, el talento se trabaja y el talento, a mi modo de definirlo, son valores que incorporados como hábitos se convierten en virtudes y esas virtudes en esa acción generan un enorme valor. Entonces, el talento es algo adquirido a causa de la disciplina. Y bueno, recalcando, son cosas que Dios nos da. Y el don es una ya predisposición que el hombre tiene de nacimiento. Bueno, yo entiendo de esa manera. Sí, en parte también creo así. Yo diría solamente que todo talento es un don, pero no todo don es un talento. ¿Por qué? ¿De dónde viene la palabra don? ¿De dónde radica esta palabra? De donar. Sí. Entonces, un don que recibo es algo que alguien me donó, me dio. En el caso de Dios. Los talentos que tengo, ¿quién me los dio? Dios. No puedo decir que ninguno de ellos conseguí por mi cuenta solamente, ¿no? Ujú. Aunque, como dijo Joel, dependen de mi esfuerzo para desarrollarse. Originalmente, en primera instancia, viene de Dios. Entonces, el talento es un don de Dios. Pero el talento es algo, como dijo también, que podemos desarrollar en nosotros mismos. Un don solamente, que no sea un talento, puede ser cualquier cosa que me llegue a la mano, pero que no necesariamente lo puedo desarrollar, Ujú. pero puedo ocuparlo de la mejor manera posible. Por ejemplo, el tiempo. El tiempo no es un talento, No. el tiempo es un don. Sí. Lo puedo ocupar bien, aprovecharlo lo máximo, pero el tiempo que tengo es el mismo, no va a aumentar. Ujú. Voy a ocuparlo mejor, pero el tiempo no va a aumentar. Una persona que recibe una heredad de tierra, ¿la recibió? ¿Es un talento o es un don? Yo diría que es un don porque no está en sí misma. ¿Qué va a hacer? Puede ocupar bien esta tierra, pero no va a aumentarla. Está ahí. Pero a la vez los talentos son cosas que están adentro. Entonces, como decía Joel, una persona que tiene el talento de la música. No podemos, yo no puedo, no me gusta mucho, yo manejo con música, ¿no? No me gusta decir que la música es un don natural, porque no lo es. La música tiene que ver primero con así un poco de predisposición, pero principalmente con el ambiente en el cual ha sido creado y el esfuerzo que pones. Porque hay mucha gente que no sabe nada de música, pero se vuelven buenos músicos porque tienen algo llamado disciplina. Ujú. Y eso es un talento desarrollado. Es un don de Dios, porque le dio la capacidad de aprender, pero es un talento. ¿Por qué? Porque cada vez lo puedo aumentar y ser mejor músico. Y si preguntan a cualquier buen músico, puede preguntarle a Mozart, a Beethoven, ya, aunque están muertos. Pero les podrían preguntar, ¿no? Les podrían preguntar si creían que estaban ya excelentes en la música. Seguro van a decir que me falta mucho. ¿Por qué? Porque más que aprenden, más se dan cuenta que pueden aprender más. Y una característica del ser humano, Patriarcas y Profetas hablan acerca de eso, es que él fue creado con la capacidad de se desarrollar por siempre. Ujú. El ser humano nunca va a llegar a la excelencia en algo de manera que pueda decir, ya sé todo. Ujú. Tiene capacidad de aprender eternamente. Adán iba a evolucionar literalmente, iba a estar siempre adquiriendo más conocimiento, más fuerza. Aquí con la naturaleza pecaminosa nos cuesta, pero aún así nos queda un poco de eso, ¿no? De la capacidad de mejorar y mejorar y mejorar. Entonces, en mi visión, talentos son cosas que yo puedo desarrollar, puedo tener la predisposición, pero me toca a mí desarrollarla. El don es algo que yo recibo y puedo aprovecharlo bien. En otras palabras, los dones, todos son, los talentos todos son dones de Dios, pero no todos los dones de Dios son nuestros talentos. Recibimos Ujú. muchas cosas. Interesante, ¿no? Bueno, yo creo que quedó aclarado el asunto, si don y talento. Ahora, es interesante porque mencionaba de que Dios o no hay ningún ser humano que se pueda quejar al Señor diciendo, oh Señor, yo no tengo ningún talento. Mira lo que dice una cita de Cada día con Dios, es un devocional, dice, los talentos confiados no son monopolio de unos pocos favoritos ubicados por encima de sus semejantes
en lo que se refiere a educación y capacidad intelectual. Los talentos son habilitaciones concedidas individualmente a cada miembro de la familia del Señor, desde el más humilde y oscuro hasta el que ocupa el más elevado cargo de confianza. De manera que llegamos a la conclusión de que los talentos son dados a cada individuo. Dios no simplemente tiene favor y dice, no, voy a dar solo a él. No. Dios ha dado dones y talentos a cada individuo. Donde la salud, donde el tiempo, mencionamos, y los talentos que uno desarrolla, incluso como Dios nos ha dado, nos ha encomendado, así que no sé si recuerdan la parábola de los talentos. El Señor ha dado al hombre ¿para qué? Para desarrollar. Para desarrollarla. Ahora, yo tengo una pregunta interesante con eso, ¿no? O sea, ya que Dios nos ha dado dones y talentos, ¿qué responsabilidad entonces tenemos como cristianos respecto a lo que Dios nos ha confiado? O sea, ¿cómo usarlo sabiamente? No Bien. sé si- Yo creo que en esta misma parábola ya hay un poco de explicación. Sí. La parábola ya es ella fue hecha con ese propósito, entonces está muy clara. Hay gente que dice, pero yo no tengo talentos. Existen personas que dicen eso. De pronto, alguien que esté mirando piensa que no tiene talentos, pero, hermanos, Dios no miente. Y si aquí dijo que toda persona recibió, es que todos tienen. A veces está tan oculto porque nunca lo ha tocado, nunca lo ha puesto a utilizar, que no te das cuenta, pero tienes talentos. Este hombre de la parábola que recibió uno era tan poco que dijo, pero yo no tengo nada, mejor lo dejo aquí para... Entonces el error de él fue justamente no cultivar nada en su mente, o en sus manos, en su obra. No puso a multiplicar los dones que Dios le había dado. Y es interesante, me gusta saber eso, ¿no? De que Dios quiere que mejoremos y multipliquemos el don. ¿Para quién va a ser bueno eso? Para uno. Para uno. Seguramente los demás también van a cosechar los frutos, pero imagínate, de estar ahí triste pensando que no tienes nada, no sabes nada, a de repente darte cuenta, mira, yo sé hacer eso, yo puedo hacer eso, yo tengo esa capacidad, hace bien a la mente, al cuerpo, y si lo pones a servir a los demás, también les hace bien a los otros, ¿no? Sí, y mismo muchas veces empleando y desarrollando ese único talento que capaz uno considera como único talento, se da cuenta que tiene más talentos. Sí. Entonces es en esa búsqueda y profundidad, se podría decir, sí, profundizando cada día en los talentos que yo conozco, o así sea solo uno, el Señor le va a ir mostrando los siguientes. ¿Por qué? Se va a demostrar la fidelidad en lo poco y en lo mucho también lo va a poder ser, ¿no? Entonces es interesante esa parte. Sí, y al inicio puede ser que sea un poquito difícil. Me recuerdo una situación. Mi hermana estudió en una escuela misionera y alguien estaba estudiando, tratando de comprender algo y dijo que estaba con dolor de cabeza. Y el maestro dijo, sí, cuando comienzas a usar a veces duele. O sea, fue un chiste, ¿no? Pero es algo interesante. A veces puede parecer difícil al comienzo, pero yo les puedo ser sincero, hoy yo toco guitarra, pero ¿cuánto me costó aprender al principio? Yo agarraba eso así, yo decía, me daba así como que, ya no quiero verlo. Pero Es que me con el identifico. tiempo, y la insistencia y por mi propia decisión, de a pocos y agarrando el gusto por ello, hoy yo puedo tocar bien la guitarra, aunque haya mucho mejores, gracias a Dios, porque así puedo aprender más, ¿no? Entonces es algo interesante. Cuando comienzas puede ser difícil, pero cuando ya veas los frutos vas a decir, menos mal tomé la decisión. Yo creo que siempre adquirimos experiencia cuando tenemos esa disposición. La clave para uno conocer o decirle de que tengo talento es tener disposición y desarrollarla al máximo. Hace muchos años, ¿no? Yo siempre fui, durante mi estadía en la escuela, en el colegio, yo creo que yo era o sea, yo me expresaba bien con los chicos, pero dirigirme a un público, como puedo hacer ahora que la escuela sabática aquí, o participar de alguna meditación de la palabra ante un público, yo no me atrevía. Y yo pensaba, no tengo, yo siempre decía, no tengo ese don de expresarme, ese talento de expresarme ante el público. Pero después descubrí que tenía
Y gracias a los consejos de muchos, diciendo, oye, tú puedes expresarte bien, en serio, pero me da miedo. Pero uno perseverando y diciendo, bueno, si puedo expresarme, entonces necesito, ¿no? Necesito quizás sea eso lo mejor que pueda haber en mí. Y déjame decirle que yo pensé que ya podía expresarme, después me di cuenta que también puedo cantar, que yo no soy hasta ahora experto, pero me estoy dando cuenta de que puedo desarrollarla y cantarla mejor. Y digo, wow, yo no conocía ciertas cosas, yo cantaba a mi modo, pero creo que si uno persevera, tiene esa disposición y pone el esfuerzo, como decir, lo logra. Y dice que todo talento tiene que ser para honrar y glorificar el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos lo concedió todo. Ahora, mi siguiente pregunta viene de eso, o sea, si todo lo que Dios me ha concedido tiene que ser para su gloria, ¿cómo entonces yo puedo beneficiar a mis semejantes con los dones y talentos que el Señor me ha dado? Pero yo puedo comenzar entonces. Sí, voy a comenzar. Que vas pensando. Yo creo que cada persona tiene que buscar descubrir eso de Dios. Yo creo que ¿Por qué? descubrir lo más importante, ¿no? Sí, porque no es que tenemos aquí una receta y ahora eso aquí lo aplicas a todos los dones. No, cada don tiene una manera. Entonces, por ejemplo, hay gente que tiene una voz muy bonita y puede cantar. ¿Y cómo voy a usarlo para Dios o para el diablo o para mí mismo? Está un poco claro. Depende de qué vas a cantar. ¿Entiendes? Sin duda. ¿En qué lo vas a recitar? Si tengo el don, no sé, a ver, ayúdame con dones. Con Excelente. talentos, Talentos. talentos. La cocina, no sé. Sí, la cocina, está bien. Si te das bien en la cocina, ¿qué voy a cocinar? Voy a llenar de frituras, carne y todo lo que es químico. Yo puedo hacer platos saludables y ayudar a la gente a saber hacer comida sana y sabrosa a la vez, porque muchos quieren hacerse vegetarianos, pero no saben cómo cocinar. En todo talento hay cómo aplicarlo hacia el bien de los demás, ¿no? Hacia el bien de las otras personas. Incluso hablaste del canto. La hermana Elena habla acerca del canto y ella dice que es un talento que todos tienen. Solo que muchas veces cuesta creerlo. Sí, cuesta creerlo. O sea, no es que, yo tengo el talento y me voy a cantar todo. Hay que dedicarle tiempo también. Hay otro punto. Todo talento tiene que ser desarrollado. Ujú. ¿Entiendes? Hay gente que tiene un poco más de facilidad para alguna cosa y otros para otra. No quiere decir que yo no pueda desarrollar. Y hay gente entonces que tiene pereza a aprender porque piensa, no, yo canto muy mal o no sé qué. O otros dicen, no, entonces si yo canto voy a cantar y no me importa la afinación. Ujú. Hermanos, todo Dios quiere que hagamos con perfección. Y a veces puede costar un poquito de tiempo, pero ella habla acerca del don del canto y dice que todos deberían desarrollarlo. Porque ¿para quién en primera instancia es el canto? Para Dios. Para alabar. Para alabar a Dios. Es el mayor uso que damos al canto. Aunque se dice que podemos cantar también músicas que no ofendan a Dios y aunque no son directamente de alabanza, ¿cuántas veces vamos a hacerlo? Generalmente, ¿dónde se canta? En la iglesia. O para el mundo en la iglesia. Generalmente son los dos lugares. Si no vas a cantar para el mundo, en la iglesia. ¿Y qué se espera? Que cantes a Dios. Entonces, lo mejor es ofrecer el mejor de tu don. Y también habla Ellen White acerca del don del habla, de la influencia. La memoria, Muchos. la Pero te dejo también riqueza. tu opinión. Sí, muy, muy interesante la pregunta porque aquí podemos ver una ley de la vida, es que nadie vive para sí. Cada cosa que nosotros vamos a desarrollar siempre va a afectar a los que están en nuestro entorno cercano y tal vez a los que están más alejados. Ahora el asunto es de qué manera yo utilizo ese talento mío. ¿De qué manera? Yo voy a estar, bueno, pongámoslo así. Si el talento que yo tengo es utilizado para el bien no solo de mí, sino de los demás, ese talento es bien utilizado. O ese talento es bien utilizado. Pero cuando yo lo utilizo con fines egoístas, es ahí cuando realmente no está cumpliendo el propósito por el cual Dios me entregó ese talento. Entonces, esa es la diferencia. De qué manera yo voy a hacer el bien con mi talento a los demás es cuando yo lo empleo para el servicio de Dios. Es ahí cuando realmente eso bueno que hay, por ejemplo. Bueno, en la enseñanza yo creo que es algo que uno también lo puede adquirir. La enseñanza. Si yo lo sé utilizar para el bien, eso va a ser de beneficio para mis semejantes o para las personas más próximas para mí. Igual, la música, se menciona el canto, son
El don son de lenguas. el don, don de lengua, el aprender idiomas, son cosas que si yo los utilizo con el propósito de servir a Dios, van a ser de mucha bendición para las personas quienes están alrededor mío. Entonces, yo creo que aquí el punto principal es el servicio. Esa es la clave para el buen uso de nuestros talentos. Mira, no sé si leyeron alguna vez esto, pero dice, si los dones concedidos por el cielo no se aprecian ni aprovechan como un capital concedido por Dios, si se los entierra en mundanalidad y egoísmo, disminuyen estas facultades capaces de bendecir a la humanidad. Y como no se busca ni glorifica al Dios del cielo como la fuente de estos preciosos dones, se lo deshonra y él corta la provisión. Wow. Sí. Cuando yo leí dije, tengo talentos por desarrollar, pero si yo no las uso y me niego a usarlas, entonces Dios que me la corta. Porque me lo ha dado, yo creo que a cada ser humano lo ha dado como un capital. Es como el dinero. Si tenemos un capital, pues tenemos que invertirlo. Ujú. Sí. Entonces, es de la misma manera también, ¿no? Con los talentos. Sí, es interesante la parábola de los talentos, porque el que tenía solo un talento, Oculto. voy a leer Mateo 25, 24, dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y cuando el Señor le responde, él no dice, no, te estás equivocado, yo no soy así, no le dice eso, sino que reconoce que realmente es así, porque el versículo 26 dice, respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que yo ciego donde no siembro y que recojo donde no esparcí? O sea que realmente el Señor estaba reconociendo que es eso, esa era su actitud. Pero ahora, ¿qué nos enseña eso? Que nosotros vamos a dar cuentas a Dios por las oportunidades perdidas al desarrollar algún talento. No es solamente las que yo tengo a mano y esas el Señor me va a pedir cuentas, sino de aquellas que tenía oportunidad para desarrollar y no las desarrollé por, no sé, negligencia, falta de disciplina, tal vez pereza. Y vamos a ser juzgados por esas cosas también que no aprovechamos. Entonces es algo interesante que nos enseña la parábola de los talentos. Sí, mismo muchas veces uno sueña con alcanzar grandes cosas. No, cuando yo sea esto, cuando yo sea aquello, cuando yo sepa, cuando no. Pero esas cosas solo se logran si somos fieles en eso poquito, en eso pequeño que tenemos hoy día, que podemos identificar en cada una de nuestras vidas, ¿no? Entonces, creo que también es parte de esto, del hecho de reconocer qué cosas tengo, cómo las puedo emplear al beneficio de las demás personas y cómo, si yo deseo multiplicar esos dones y talentos, es siendo fiel en lo poco, ¿no? Para poder ser fiel en eso que tanto aspiro, ¿no? También es. No, de hecho, cuando tú desarrollas un talento, Dios te muestra tu talento. Y de esa manera vas multiplicando. Tú desarrollas eso, como decir, si aprendo a expresarme bien, bien, Dios me muestra quizás que sé cantar. Si desarrollo eso, bueno, entonces Dios también dice, bueno, si cantas, puedes también tocar un instrumento. Descubre eso, bueno, otro instrumento, qué sé yo, y vas multiplicando de esa manera. O sea, si eres fiel, el Señor te lo multiplica. O sea, te da más, porque vas descubriendo a la misma vez y vas desarrollando. Entonces yo creo que siempre ese es el método del Señor y qué mejor, ¿no? Yo creo que es una bendición a aquella persona que tiene bastantes talentos, pero aún es mucho mejor cuando esos talentos son para servir a sus semejantes. Son bien empleados. Sí, Y, bueno. es ahí donde se multiplican los talentos. En la Biblia dice es al momento de nosotros dar es cuando recibimos más. Es ahí cuando El que da más recibe. recibe más. Ese es un principio bíblico. Porque si yo voy a intentar solamente guardarlo para mí, así como el hombre que ocultó, no va a recibir más. Pero cuando yo voy a estar dando y dando, voy a recibir al mismo tiempo y voy a hacer ese canal vivo para los demás. Wow, qué bendición. Ahora sí queremos tocar un poquito nuestros bolsillos, si se podría hablar así. Porque yo creo que donde mayor parte negligenciamos es en no usarla con sabiduría los recursos que Dios nos ha confiado. Así que vamos a hablar un poquito de las finanzas. Bueno, es un tema que nos toca a todos, porque todos en algún momento, desde que tengamos uso de razón, hemos tenido contacto, ¿no? Con recursos, con mismo dinero, y que sin duda alguna todo mundo así se encuentre en la China, en Japón, en cualquier parte del mundo, va a estar
relacionado con este tema, ¿no? De la administración de las finanzas. Entonces, es interesante porque Dios hasta de eso, muchas personas creerán que no, pero hasta de eso Dios nos va a pedir cuentas de cómo pudimos haber empleado nuestros recursos para el beneficio de las demás personas de su obra y capaz no lo hicimos, ¿no? Y podemos ver algunos principios a la hora de hablar del tema de las finanzas. No sé si Ronald quiere comentarnos del primero. No, de hecho, al comienzo mencionamos, ¿no? Uno de los principios es que Dios es el dueño de todo. Lo que hoy poseo, sea dinero, o sea quizás empresas, lo que sea, Dios es el dueño. Y también hemos mencionado de que si Dios me está confiando, entonces, ¿cómo debo responderlo yo? Con fidelidad. Fidelidad, integridad y cómo yo usarlo eso para beneficiar tanto, para avanzar la causa del Señor y para mis propios. Yo creo que son principios que uno siempre debería tener en cuenta. Si Dios me ha confiado es algo para que yo use con toda sabiduría. Y si tiene alguien falta de sabiduría, pues pídele al Señor. Ujú. Es el consejo de la Biblia que encontramos. Sí, hay una cita que dice así: así como recibimos continuamente las bendiciones de Dios, así también debemos dar constantemente. Y no solamente en el tema del dinero, ¿no? En todo, la verdad, lo abarca. Entonces, ¿cómo no perder de vista eso, no? Sí, un principio bíblico en cuanto a eso. Bueno, que realmente abarca todo lo que es mayordomía. No recuerdo dónde está, solo sé que está en Primera de Crónicas, donde dice, la última parte del versículo dice así: reconocemos que todo es tuyo y de lo recibido de tu mano, eso te damos. Entonces, ese es un principio que repercute en todo lo que es mayordomía. El Señor nos da todo y de lo que Él nos da, nosotros le damos. Y es algo muy bonito a la vez porque nos muestra que Dios es fiel para con nosotros. Y lo que nosotros le damos es simplemente una pequeña parte de lo que Él nos está dando. Quiero leer en Fe y Obras, donde dice así, me gustó mucho esta cita, dice, y en cuanto el hombre disfruta de las bendiciones de Dios, en la dádiva del sol y la dádiva del alimento, debería inclinarse delante del Hacedor en agradecido reconocimiento de que todas las cosas provienen de Él. Todo lo que se le devuelve a Dios es tan solo su propiedad que Él nos ha concedido. Y realmente es eso. Todo lo que devolvemos es lo que Él nos ha dado. Sí, un ejemplo muy claro de esto, ¿no? El hecho de la fidelidad, de darlo todo por los demás, por el ser humano, es lo que hizo Dios, ¿no? Con su Hijo. Él lo dio todo literalmente, todo lo más precioso, lo que tenía, nos lo dio a nosotros, ¿no? Para que podamos ir a disfrutar de esas mil y un bendiciones, ¿no? Que hay. Si es Cristo hecho hombre, la garantía de que Dios ha dado todo lo necesario al hombre para vivir y es más, para tener una relación entre ellos mismos buena y saludable. Es eso. Sí, en las finanzas es interesante pensar o percibir que como estamos hablando de dinero, ¿qué es el dinero hoy? Antiguamente no había el dinero, ¿no? Y Ujú. hasta no hace mucho tiempo. La gente cambiaba las cosas. Yo tengo algo que te interesa y me das algo que me interesa. Y así cambiábamos. Pero para que no llegara el momento que yo tuviera algo que no te interesaba y no podía conseguir lo que quería yo, al fin se creó el dinero. ¿Qué es el dinero? Es el poder de conseguir cosas. En mi mano tengo aquí tanto, o sea, con eso puedo conseguir tanta cosa, tal número, tal cantidad de cosas. Cuando pensamos en eso, vemos que tenemos poder en nuestras manos. Y este poder, así como Dios usó todo el poder del cielo para darlo a la humanidad, debemos estar dispuestos a devolverle todo el poder que nos ha dado también. Porque así como los otros dones, el poder adquisitivo es un don también. Y importa que lo utilicemos primero a la manutención de nuestra propia vida y salud, porque Dios quiere que lo hagamos. Entonces, no creo que Dios se agrade de la persona que es tan tacaña que no compra nada para se alimentarse bien porque no quiere gastar mucho dinero.
no, voy a ahorrar. Entonces se ve la persona que no gasta, pero tampoco cuida a sí misma. No es capaz, la casa se está cayendo a los pedazos, los hijos ahí, la, toda la mugre, una cosa, casa fea que podría ser bien, podría estar mejor, pero el dueño de la plata, por alguna razón, el papá, el dueño de la casa o los papás, creen que es mejor guardar el dinero. Y hay gente que muere y tiene el poder ahí guardado debajo del colchón, porque nunca se ha dispuesto a usar bien el recurso que Dios le dio, el Ujú. poder adquisitivo que estamos sumando. Primer punto, eso es útil y es importante. Segundo, Dios se sometió o sometió la iglesia, el funcionamiento de la obra en la tierra, al poder adquisitivo que tienen los fieles. En Ujú. el caso que hablaste, está aquí en 1 Crónicas 29, David estaba feliz, ¿por qué? Porque el pueblo de Israel hizo donaciones voluntarias para la construcción del templo. Ujú. Ellos vinieron, trajeron plata, oro, madera, de todo, dieron. Y entonces David, viendo eso, queda muy contento y dice, de lo que es tuyo te damos. O sea, ellos estaban dando con todo su corazón, pero al final todo era de Dios. Y estaban devolviendo a Dios. Si te doy algo que me diste, te estoy devolviendo. Y así entra la cuestión, yo creo que iban a hablar de eso, del diezmo, ¿no? Ujú. Que el diezmo es justamente lo que Dios nos entrega y como prueba de fidelidad, y también yo creo que para recuerdo de que nunca nos olvidemos, el dinero es de Él. Ujú. Entonces le pide que devolvamos un 10%. Y no nos dice que no podemos devolver más, pero todas las órdenes de Dios son promesas. Entonces si Él me pide 10%, quiere decir que con lo que me queda va a ser suficiente. Él me va a cuidar, ¿no? Y por fin está el cuidado de aquellos que están a nuestro alrededor. Si tengo yo el poder y alguien está a mi lado no tiene el poder, ¿cuál es mi deber como cristiano? Compartir el poder, compartir. Ujú. Entonces, hay gente que dice que piden dinero en la calle y el automático es no dar. Eso es una polémica por aquí. Porque debería dar o no, la persona va a utilizar bien o no. Pero bien, la pregunta es, ¿cuán dispuesto estoy yo a ayudar a la persona? ¿O será que la posibilidad de la persona malgastar el dinero me hace no querer donarlo? O sea, si es así, Jesús no hubiera muerto, porque había siempre la posibilidad de que Sí. malgastáramos el don de la vida. Ujú. Pero Jesús no hizo eso. Entonces yo particularmente creo que entre no dar nada por dudar de la persona o dar sin querer saber qué va a hacer, yo creo que es mejor de mi parte dar sin querer saber qué va a hacer, porque eso es Dios que va a juzgar. Pero si yo puedo y tengo la oportunidad de ayudar de verdad, dedicar más tiempo, es mi deber también. Y ahí volvemos al tiempo. Ujú. Pero bien, hablé de muchas cosas, no sé si iban a entrar en esos puntos específicamente. No, de hecho sí. Otra cosa que interesante es que, bueno, hasta ahora sabemos que Dios es el dueño del todo, nos ha dado sus recursos para usarla con fidelidad, pero también vemos la otra realidad, ¿no? O la otra cara de la moneda, como se puede decir. No todo el mundo goza de los bienes del dinero, ¿no? Algunos vienen de hogares muy pobres, y lo interesante es que por más que sean tan pobres, siempre son atraídos a obtener materiales, riquezas materiales, más sin embargo, para conseguir esos materiales, ellos recurren a ciertos préstamos y se endeudan. Mm, Mi pregunta es, ¿cómo un cristiano o qué métodos uno podría hacer para no caer en las deudas? Porque yo creo que también si el Señor nos pide fidelidad, y dice, el que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Pero muchas veces la dura realidad es que muchos caen, como dice, hasta acá, ujú. endeudados. Donde ya no puedo. ¿Cómo uno no puede caer en eso? O sea, ¿qué hacer para no caer en eso? Y cómo usarla con lo que tiene sabiamente. No sé si tienen algún consejo. Mira, el espíritu de profecía tiene, yo no traje aquí, pero en realidad el espíritu de profecía dice que nosotros debiéramos huir de la deuda, huir, o sea, tener miedo, realmente dejarla bien lejos. ¿Qué significa eso? Primero, para no llegar a la necesidad de tener deudas, necesitamos usar nuestra razón y saber qué podemos y qué no podemos hacer. No todo está en nuestro control, pero a veces sucede que yo tengo un estilo de vida, gastamos tanto al mes.
y de la nada se nos cae mitad de la casa. ¿Voy a seguir consumiendo lo mismo mensalmente? No. No es sabio, porque ahora yo tengo un costo de más, Ujú. pero voy a mantener los otros costos. O sea, es razonable que miremos todo lo que está consumiendo y bajemos todo eso para entonces seguir con la construcción de la casa, de la restauración, o sea, lo que se va a hacer. O sea, todo plan para no entrar en deuda es mucho más valioso que los planes para salir de la deuda. Es mucho mejor que, por ejemplo, tarjetas de crédito. En parte puede hacerse una deuda también, Ujú. porque si la persona no tiene la costumbre de calcular bien sus gastos, puede llegar al punto de la nada percibir que tiene mucha cosa que pagar y de dónde voy a sacar ese dinero. Entonces, para mucha gente, y yo creo que cada uno tiene que mirarse a sí mismo, yo tengo buen control sobre el dinero. Si no, me voy a obligar a tenerlo. ¿Cómo? No buscando préstamos, no buscando tarjeta de crédito. Y eso es una cosa interesante. Si sabes que tienes la tendencia a no organizar bien las cosas, no te sometas a situaciones en las cuales te vas a caer en eso, te vas a ver adentro de esa situación. Hay gente que maneja bien. Entonces hay gente que usa tarjeta de crédito bien, sabe que está haciendo, calcula bien y eso no está mal, porque sabes que vas a controlar eso. Pero el plan de Dios para su pueblo es que el pueblo de Dios sea un pueblo que preste y que no pida prestado. Ese es el plan de Dios. No porque sea un pueblo orgulloso, pero porque Dios, que es el dueño de todo, es nuestro Dios. Si le servimos sin orgullo, sin egoísmo, sin a veces, porque a veces hay pobres, pero hay pobres tan egoístas que Dios no les da más porque sabe que no lo ocuparán bien. Entonces, por ejemplo, Job le dio mucha cosa, pero ¿por qué? Sabía que lo iba a aplicar bien. Si vamos a ver la historia de Job, él dice que nunca dejó a alguien a dormir afuera de su casa sin ayudarlo, nunca dejó de dar el pan al necesitado. O sea, todo lo que llegó a su mano lo usaba para el bien. ¿Y quién es el multiplicador así? Cuando das, recibes de Dios y le das a otra persona, ¿cuál es el banco en el cual depositas? Y eso se llama depositar los tesoros en el cielo. Dios seguramente te va a bendecir. O sea, es bueno que cada uno mire su propia experiencia para ser sabio y buscar conocimiento acerca de eso. Hay gente que no cree que es importante buscar conocimiento sobre finanzas, pero eso es importantísimo, porque finanzas es poder que llega a nuestra mano y Dios va a pedir cuenta de este poder, cómo lo gastamos. De hecho, yo creo que es una mayor necesidad especialmente hablo en el contexto del mundo cristiano de hoy en día, donde yo creo que necesitan todos ese conocimiento práctico de cómo usar con sabiduría lo que poseen. Porque a veces uno está, como dicen, con las justas, que alcanza al mes todo el dinero que gana, pero se va a un supermercado, ¿no? Se va a un supermercado y va, dice, bueno, no voy a comprar mucho, pero al estar dentro del supermercado, al ver esos, qué sé yo, ropas, le dan o se crea la necesidad de adquirir. No sé si les ha pasado eso, ¿no? A veces yo voy y digo, no, Los mercados son hechos para eso, Sí. para crear necesidades que no tenías antes de y salir de la literal, y casa. compras y después dices, oye, pero ¿para qué compré? Si tengo de más. O sea, a veces, muchas veces caemos en ese error porque no tenemos quizás dominio, no hacemos planificaciones, no somos equilibrados con respecto a cómo administrar lo que tenemos. Sí, Sí, porque cuando vas a mercados, lo que sea, siempre te creen necesidad. Y tú estás dispuesto a comprar. Incluso si hay personas que te ofrecen, te dan y te convencen, uno dice, está bien. Y luego, endeudado, faltó para la comida, faltó para sí. el alquiler, faltó... Sí, es importante. Yo he visto un tiempo atrás unas clases acerca de eso y hablaba de que la persona que no lo hace todavía sería bueno que lo hiciera por unos 2, 3 meses, que al mercado va con lista de compras. Yo creo que es un buen Compra, Ujú. compra y ve cuánto gastó. Hace eso por unos 3 meses y después saca una media de cuánto gastó mensualmente. Y establece eso como un límite mensual. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, la inflación hace aumentar el valor de las cosas. Entonces puede ser que lo que compraste al principio del año ahora ya está más caro. Entonces, si llegas pensando, ah, no, yo compraba pan, arroz, mangos y poroto. Entonces yo compraba eso al comienzo del mes y me salía 30 reales. Entonces está bien. Entonces vamos a siempre comprar eso.
pero puede ser que el valor de estas cosas va cambiando y 5 meses después ya gaste 50. Entonces ya hay que pensar, opa, yo creo que voy a cambiar este por este. Entonces en vez de arroz voy a comprar más papa. O sea, es importante tener en cuenta de que el dinero en sí mismo tiene toda una ciencia por detrás, ¿no? Las finanzas. Y muchas cosas suceden y la gente simple, sencilla, no sabe cómo se maneja el dinero. Y es importante buscar conocimiento acerca de eso, porque de la nada se hace uno pobre y no tiene ni siquiera una reserva de Un emergencia. ahorro. Eso es una cosa muy importante. Sí. Tener un ahorro de emergencia para que puedas sostenerte por... Yo ya he visto gente que dice que por lo menos 6 meses y hay gente que dice que por un año. Lo ideal es que puedas hacer eso, ¿no? Pero tener la disciplina de no tocar este dinero y eso también, si no lo tienes, tienes que juntarlo de a poco. Lo interesante es que nosotros todo lo que estamos hablando, pues encontramos en las Sagradas Escrituras de cómo usar sabiamente. Y a veces uno quizás no se ha dado cuenta en qué partes de las Escrituras, pero mientras durante esta semana yo repasaba algunas cosas, dije, o sea, el Señor nos ha dado consejos de cómo ser buenos administradores con nuestra economía. El único problema es que no hemos ido a ellas para buscarlas y adquirir conocimiento. Y déjame decir, si quiero conocimiento, la Biblia te ofrece. Así es. Yo me sorprendo con ese Dios tan bueno que prácticamente nos ha dejado todo. Hay muchos versículos incluso referente. Hay uno que me llama la atención, referente a, ya que estamos hablando del tema del ahorro, que dice así: sabiduría en el ahorro. El sabio acumula riquezas, pero el necio las despilfarra. Y eso también se refleja, o sea, no es necesario tener mucho para decir que voy a ser fiel en lo poco, ¿no? Digamos, si fui y gasté cierto dinero, lo que me quedó, y estoy en un lugar que puedo gastar, ser consciente, bueno, yo tengo otras necesidades, priorizar, es otra de las, otro de los puntos que uno debe tener en cuenta a la hora de manejar recursos, es las prioridades, ¿no? Y muchas veces uno va a tener que cohibirse de las cosas que uno desea, todo porque hay otra cosa, ¿no? Priorizando. Entonces, es tener eso en mente, ¿no? Y realmente lo que uno quiere, digamos, a gran escala lograr, ¿no? Sí. Como puntos que uno se... Sí, los planes más lejanos, ¿no? a El futuro. papel es un gran amigo a la hora de las compras. Que te fíes ahí. Yo necesitaba eso. En la casa no sentí necesidad de otra cosa, entonces voy a... Porque, por ejemplo, a veces alguien dice, no, tenemos que comprarnos un auto, la familia dice, pero no se disciplina a guardar el dinero. Y cualquier oportunidad que tiene, compra y vive la misma vida que ayer. Ahora yo quiero juntar para eso, pero quiero tener el mismo lujo que antes. Ujú. No es posible. Tienes que abnegarse, ¿no? Y eso es bueno, es bueno para el carácter. Uno aprender a negarse los gustos para alcanzar objetivos más grandes, ¿no? Eso es voluntad de Dios también. Sí, incluso muchas veces, y a mí me ha pasado, recuerdo que recientemente me pasó, que ciertas chicas estaban comprando cierto producto, ¿no? Y yo, señor, pensaba dentro de mí, está dentro de mis gastos, ¿me es posible? Y muchas veces uno comete ese error de comprar todo porque los demás lo compran, la influencia, ¿me entiendes? Cuando, por ejemplo, estás en un mercado o estás en una loya, como aquí le llaman una tienda y demás, entonces, ¿cómo realmente uno debe pedirle al Señor que lo ayude, ¿no? Y que si uno no sabe administrar o está aprendiendo, pedirle el favor a otra persona que te ayude a administrar tu dinero. Eso también puede ayudar en este caso, ya que, dado el caso de que no sepamos administrar los recursos, ¿no? Que están a nuestro alcance. Sí, porque o sea, del mal uso que damos o del gasto excesivo que damos, dice el Señor, nos va a pedir también cuentas. Sí. Entonces uno siempre debería tener en mente de que o sea, el uso o el gasto que estoy dando al dinero, el mal uso, o sea, correcto o indebido, el Señor me va a pedir cuentas. O sea, tenerlo eso en mente yo creo que nos va a concientizar a cómo usarlo con sabiduría. Sí. Y en este caso quería decir algo más. Recuerdo una vez que nos decían, ¿no? Un líder nos decía, chicos, ustedes con el dinero que muchas veces pueden estar dando lujos, hay personas que lo necesitan en el campo misionero. Y eso me quedó tan grabado que literalmente la mayoría de veces digo, Señor, o sea, realmente, como ya decía, ¿no? Eso lo necesito o con eso pudiera estar contribuyendo para la obra del Señor, ¿no? Porque literalmente hay personas que necesitan, realmente necesitan, ¿no? Hasta cosas muy básicas. Entonces, ¿cómo tener eso presente también, ¿no? De que del dinero nos van a pedir cuentas, Dios nos va a pedir cuentas, que ha sido algo que Él nos ha confiado, no es porque seamos los mejores y tenemos, ¿no? Sino mismo porque ha sido
algo que Dios nos lo ha confiado a nuestras manos. Sí, el espíritu de profecía tiene mucho, mucho consejo en cuanto a la administración del dinero, a la administración de los bienes, y uno no tiene excusa para decir de que no hay suficiente luz o no hay suficiente conocimiento. El texto que se citó aquí también fue que si uno tiene falta de conocimiento o de sabiduría, pídala a Dios y Él está dispuesto a concedernos esa sabiduría. Y no, yo creo que se tocó ya varios puntos aquí. El asunto de la ostentación también, o sea, Sí. innecesaria, los gastos por demás. Cuando yo gasto cosas que ni necesito. Cuando el Señor nos llama a una vida de humildad, a una vida de abnegación. Ahora, no necesariamente es vivir allá Como arrastrados. sí, sin ciertas cosas que realmente son necesarias para la vida, que realmente nos ayudan a ahorrar el tiempo. O sea, son formas de administración correcta. Uno no se va a ir a un extremo de decir, entonces yo voy a ahorrar, entonces ya no compro, no sé, una Sí. lavadora, Ajá. digamos. O sea, cosa que ayudaría a la madre de familia en el asunto de ahorrar el tiempo para ocupar en otras cosas buenas. Y son cosas que uno debiera tener equilibrio, debiera tener, ¿cómo se diría? Conciencia de la realidad en que vivimos. Mm. Y cosas que no van en contra de lo que es abnegación. Sí, sí, en la cuestión del recurso, lo que es necesidad es una cosa, lo que es ostentación, como Ujú. dijiste, a veces está velada, ¿no? Porque hay una frase bien interesante que dice que hay gente que gasta el dinero que no tiene para comprar cosas que no necesita para impresionar personas que no aman. Oh, Entonces, tremendo. todo lleva a eso, ¿no? Entonces, lo importante es tener bien claro cuáles son nuestras necesidades y saber que Dios quiere nuestro mejor Ujú. y que si hacemos buen uso de sus talentos nos va a dar lo mejor. Sí, mismo recordar, ¿no? Ya, creo que se tocaron muchos puntos para ya ir cerrando, de que debemos administrar bien los recursos, desde lo más pequeño hasta lo más grande, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser solo en el tema del dinero, sino que abarca un todo de nuestro diario vivir. También de que en lo posible evitemos las deudas, porque no hay nada mejor que dormir tranquilo, en paz, y no andar Conciencia limpia. pensando en que, ay, no, tengo que pagar y tal deuda y tal. No, sino que en lo posible, si está a nuestro alcance, no endeudarnos, hacerlo. Y capaz, si por X o Y razón pasó, pagar en lo más pronto posible, ¿no? Para quitarnos esa carga encima. Otra de las cosas es también el hecho de ahorrar y planificar, ¿no? De lo que, digamos, en este caso tenemos como ingresos, sacar una parte, ¿no? Darle lo que le pertenece al Señor, los diezmos, las ofrendas, lo que salga de nuestro corazón, pero al mismo tiempo ahorrar, tener algo reservado para ese momento de necesidad realmente que pase, ¿no? Y tener un plan, un organigrama, un cronograma, una planificación de lo que podemos realmente gastar, ¿no? De lo que está en nuestro alcance y así poder, con lo que disponga nuestro corazón, ser generosos, ¿no? Compartir de esa bendición, ¿no? No ser egoístas y como que recibo y tengo y me está sobrando, entonces me lo gasto más para mí, sino dar también, compartir de esa bendición, porque nosotros podemos ser testimonio de eso, ¿no? De personas que se han vivido capaz de muchas cosas por ayudarnos, ¿no? Mismo en la vida misionera y en todo eso. Entonces, ¿cómo responder, no? Y finalmente ser agradecidos con Dios, con lo que Él nos ha dado, sea poco, sea mucho, agradecer por todo lo que Él ha hecho hasta este momento con cada uno de nosotros. Amén. 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 Y de hecho, quiero agradecer también por los que nos han acompañado, a Joel, a Moses y Linda también, que todas las veces creo que me va a acompañar. Lo que se ha hablado hoy yo creo que es de vital importancia porque es, como cristianos nosotros necesitamos ser fiel con lo que Dios nos ha concedido. El apóstol Pedro, perdón, el apóstol Pedro en segunda de Pedro capítulo 1 hace una escalera donde habla de las virtudes. Pero el versículo 3 dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ahora él enumera ciertas cosas como debemos añadir a la fe, virtud, y a la virtud, conocimiento, etcétera, etcétera. Y en el versículo 12 él dice, por esto yo no dejaré de recordarles siempre, o sea, de lo que ha hablado, dice, siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Lo menciono eso porque yo creo que estas cosas de ser fieles mayordomos, de ser fieles administradores con lo que Dios nos ha concedido, son verdades que como cristianos necesitamos experimentarlo todos los días.
Son verdades que son esenciales y necesitamos ser verdaderos hombres y mujeres que amen al Señor, teman al Señor y guarden sus preceptos y mandamientos, demostrando en su vida una fidelidad, integridad y beneficiando también a la humanidad. Yo creo que son cosas prácticas que nos van a ayudar a cada uno de nosotros a ser colaboradores con el Señor. Y seamos fieles administradores con toda la multiforme sabiduría que Dios nos concede. Bien, con esto nos despedimos de hecho y recordarles también de que ayúdanos a compartir y puede también dejar su comentario, qué otros temas gustaría que toquemos y sea también parte de esta familia de IAG. Que el Señor te bendiga. IAG, juntos avanzaremos.